Que la paz y el amor de Cristo reine en cada corazón. Hoy en esta hermosa noche pues vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra de Dios, hablando de un mensaje muy fácil, muy sencillo en las escrituras, en el cual es uno de los mensajes o de la forma en que la Biblia habla que tiene muchísimo menos controversias en la humanidad. No en la Biblia nunca ha tenido controversia, la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no tiene dos formas de entenderse, la Biblia no tiene diferencias. Es la humanidad la que toma decisiones a hacer cosas indebidas y tomar decisiones y desvíos, ¿verdad? Y ahora vamos a estar hablando acerca de una manera que Dios dejó establecido, y esta vez vamos a hablar del amor de Dios. El amor de Dios ha sido el amor más grande en este universo, el amor más grande que Él ha dejado establecido y lo dejó como prueba, como base fundamental, según el libro de Juan, en el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos ver la manera, y dice: porque de tal manera, de la forma más inmensa, amó Dios al mundo. Y lo hizo con un solo propósito, al propósito de amarnos, que nadie se pierda, sino que todos realmente estemos buscándole a Él. Pero ¿cómo? Que alcancemos una salvación. Pero eso viene bajo condición, hermanos. La salvación no viene sencillamente porque a ti te dio la gana o porque a mí me dio la gana. La salvación no depende de lo que nosotros querramos o no querramos. La salvación no es como muchos piensan, que es conforme a lo que nosotros pensemos o a lo que nosotros digamos. Dice: porque de tal manera, de la manera más grande, más inmensa, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo único. Al único Hijo lo entregó por amor a este mundo. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermano, no es todo el mundo el que se va a salvar. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es la persona que cree en cualquier cosa o en cualquier índole, en cualquier forma. Es el que cree en Jesús, en el Hijo de Dios, en el que entregó Dios, demostrando que ama al mundo. En ese es el que nosotros tenemos que creer. No es, hermano, en aquel que inventa cosas. No es en el que ha hecho divisiones, ha hecho diferencias en la verdad y la mentira. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es todo el mundo. No es todo el mundo el que va a ser salvo. No es la forma en que nosotros querramos que la persona sea salvo. La persona alcanza a ser salvo, dice, el que cree. O sea, aquí la palabra creer, hermano, implica obediencia. No es cuestión sencilla de decir: bueno, yo creo, como los borrachos, como los idólatras. Todos dicen creer, todos dicen que ellos creen en Dios, pero no es de esa manera. Aquí está hablando de obediencia. La forma en que el ser humano común dice que cree, a eso se le llama conocimiento. Conoce que Dios existe, pero no está creyendo porque no está obedeciendo.
Y dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando, hermano, de la vida espiritual. No está hablando de la vida terrenal, de esa vida que no nos gusta hablar mucho, ¿verdad? La vida espiritual es la que nos lleva a la vida eterna. La vida terrenal que nosotros mantenemos, pues lamentablemente se llegará el momento en que tendremos que entregar cuenta y terminar con esta vida que llevamos. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no lo mandó a Jesús para condenar al mundo, lo mandó para que el mundo fuera salvo por él. Todo aquel que no cree en Jesús, hermano, no puede ser salvo. Hay tantas personas que no creen en Jesús. Hay personas que creen en Mahoma. Personas que creen supuestamente, entre comillas, solo a Jehová. Hay personas que creen también supuestamente en ídolos. Y hay otros que creen solamente en sus pastores. Estos no alcanzan salvación, hermano. Aquí está hablando del que cree en el Hijo de Dios. Creer implica obedecer. No es cuestión de que creer es hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Aquí implica obedecer. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hermano, a veces nosotros estamos siempre con la ideología de muchos, podemos llamarles indoctos, o de poco conocimiento, que es lo mismo que dice la Escritura. Eso es lo que significa la palabra indocto, una persona que tiene poco conocimiento, que están siempre, no juzguéis. Pero la Biblia es clara, hermano. Aquí nadie está juzgando, aquí la Biblia está diciendo la verdad. Y el que la lee y la vive y confirma, solamente está confirmando el hecho bíblico que Dios manda y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, una persona que no obedece, una persona que no ha hecho lo que Dios manda, una persona que no ha cumplido como Dios manda, no puede ser salvo. Dice, ya es condenado. Es una persona que, es una persona que no alcanza la salvación por falta de obediencia. Usted puede ver el ejemplo de las 10 vírgenes, esa parábola tan linda, tan hermosa. Y dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué indica esto? De que a pesar que eran 10 vírgenes, no eran iguales. Había algo que las dividía. Había una división entre ellas, de que unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Y que resulta, hermanos, las insensatas no estaban preparadas, no tenían gas en sus lámparas. ¿Y qué pasó? Salieron a buscar cuando ya era tarde y cuando regresaron, enseña que el esposo había llegado y ya tenía las puertas cerradas. Asimismo suele suceder con muchas personas, hermanos, que tratan de buscar de Dios cuando ya están en las últimas por las ansias de la muerte, la desesperación, y lamentablemente se le aplica la regla de las 5 vírgenes insensatas. No fue prudente, no estaba preparado, no estaba en el momento oportuno. Lamentablemente la Biblia así lo enseña. ¿Y qué pasa?
A veces nosotros comenzamos a hablar y criticar y decimos, no juzgues. No juzgues, eso se llama debilidad. Es una debilidad bíblica a las personas de poco conocimiento o de falta de conocimientos escriturales, y por eso comienzan a decir está juzgando. Pero lo mejor de la vida es prepararse, hacer lo que Dios manda para que las cosas se cumplan como se tiene que cumplir. No podemos verdaderamente nosotros permitir que cada día la iglesia se vaya llenando de más y más desórdenes, de indoctos, de personas corruptas que no perdonan, como dice la Escritura, el rebaño. Por mucho tiempo yo leía las cartas de los apóstoles, y en una de ellas, la de Pablo, cuando Pablo en una ocasión decía de que él estaba en espera de la venida de Jesús. Y eso fue allá por el año 57 más o menos, cuando él dijo, y los que estamos vivos no precederemos a los que murieron. O sea, Pablo consideraba de que él iba a estar vivo para la venida de Jesús. Pero él mismo decía, en los postreros tiempos se levantarán falsos que no perdonarán el rebaño. Se levantarán mentirosos y harán desastres en la iglesia. Y por mucho tiempo yo pasaba diciéndole y acusando a los evangélicos, diciendo, bueno, los evangélicos solamente dicen, estamos en los últimos tiempos, y nadie lo sabe. Pero hermano, si ya desde ese tiempo Pablo estaba esperando y consideraba que eran los últimos tiempos, yo me imagino de que era igual como hoy en día. Nosotros podemos también pensar que estamos en los últimos tiempos. Se han levantado tantos falsos profetas y aún con tanta voluntad para hacerse llamado Iglesia de Cristo. Es triste cómo se vive la vida, cómo está viviendo, cómo está sufriendo la sana doctrina, las enseñanzas verdaderas de la Biblia, y siempre salimos queriendo decir, nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Y por eso dice la Biblia, los que no creen ya han sido condenados. Personas que han vivido bajo estas condiciones, hermano, lamentablemente no podrán heredar el reino de los cielos. Les insto, les pido que luchemos por mantener la sana doctrina, hermano. Si en una ocasión no tienes la respuesta exacta de la Biblia, mejor evítala y estúdiala. Prepárate para responder. No vayas a enseñar una equivocación que va a acarrear muchas consecuencias, e incluso tras de esa mentira pueden ir muchos que no conocen la verdad, pero les gustó la mentira y te seguirán. Luchemos por mantenernos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa noche.